Quisiera señalar algunas fallas que se cometen. Mira, no te pongas ahí en la puerta, mira, porque si no ahí vas a... Vente para acá, tú que estás ahí sentado, para que todos los que vayan llegando puedan entrar. Tú. Algunos aspectos que hay que prevenir en la EF. En primer lugar, cuando alguien se aleja de las actividades, por X razones, que pueden estar muy justificadas o no, hay que comprender que si regresa y se encuentra una actividad, una labor que viene a ser todo un nuevo dinamismo, nuevas experiencias, nueva proyección, esa persona no tiene que llegar y por el hecho de que ha estado ausente, pero que antes laboró, va a obrar como si no hubiera pasado nada. Si tiene tanto más cuánto tiempo de ausencia, se encuentra ante una nueva situación, se encuentra ante una nueva circunstancia, en lo cual lo primero que tiene que hacer es unirse a esa actividad, no dar problemas en esa actividad, integrarse plenamente, y cuando ya después de un tiempo todo el mundo reconozca que realmente ya se puso, ya se actualizó, entonces que podemos hablar, se puede hablar de que tenga las mismas digamos, viabilidad. Porque si no estamos como esos hermanos que llegan nada más a las elecciones a votar, no saben ni de qué votan, no saben ni en qué terreno están pagando, no se han dado cuenta quiénes se han perfilado, quienes han surgido en la labor y quienes, al contrario, pueden haber declinado o pueden no estar obrando con un acierto. Pero eso es que porque yo, ¿qué más? Es como cuando nosotros viajamos. Recuerdo que ha habido sitios donde he estado bastante tiempo. Y cuando regreso después de años, tengo primero que impregnarme de cuál es la actualidad. ¿De cuál es la actualidad? No puedo inmediatamente comenzar a dar X soluciones. Tengo primero que percibir, que observar, si se quiere que hasta presentir. Y si eso lo hace el director de la institución, quien ha tenido ese contacto con su lema que ahora es que estamos comenzando a dar a conocer sus cartas. ¿Cómo no lo va a tener que hacer un hermano o hermana que haya ido y por cualquier circunstancia, dentro o fuera de la ciudad, no haya estado, y buenas a primeras llega y ya, como yo estoy aquí, yo he estado y tal, inmediatamente a verlo? Eso no es así. Y que porque yo tengo mucha experiencia, vamos a ver,
demuestra que primero eres una persona con la experiencia necesaria para no lanzarte. Es también como el problema de los detractores. Hay que comprender que desde que el mundo es primitivo, ha existido un tabú hacia la autoridad. Y eso, para no mencionar lo que enseña la psiquiatría acerca del nuevo bebé, en que se dice que desde el comienzo, en que el niño está pequeñito y está recibiendo el pecho de la madre, cuando nace el siguiente niño, y que entonces tiene que ser atendido por la madre, el primer niñito se siente desplazado, llega el nuevo bebé. El problema psiquiátrico del nuevo bebé, o por lo menos que se estudia a la luz de la psiquiatría. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el antiguo niñito siente que el otro niñito lo está desplazando y comienza a tener, entre otras cosas, para no mostrarnos totalmente freudianos, tiene una resistencia, comienza a tener resistencia a todo lo que tiene más autoridad que él, inclusive al padre, inclusive a veces a la madre, al otro bebé. Es su primer enfrentamiento ante algo que le parece desplazamiento. Y allí comienza una de las raíces. Entonces, ¿qué pasa? Que hay niños que han tenido un padre muy rígido, o una madre, o circunstancias muy rígidas, o por el contrario, ya en su mapa natal, trae una facilidad para convertirse en una chispa incendiaria de las cosas, que también hay el factor cosmobiológico. Y eso ha sido desde el mundo primitivo. Y entonces comienzan a hacer transferencias contra la autoridad. Más tarde, al llegar a la primaria, comienzan con los profesores, hasta con los prefectos de la escuela. En la adolescencia no se diga. Allí se vuelven a veces hasta los rebeldes sin causa. Llegan a la GFU y entonces también comienzan a hacer transferencias. Y unas veces le toca eso a quienes están dirigiendo un organismo. Otras veces sube más alto la cosa. Y van hasta miembros de la jerarquía. Y llega el momento en que desenvuelven todo eso hacia la gente. Y casi siempre un detractor tiene su sombra, tiene su eco, el que está por ahí. Por eso se dice que la calumnia es nucleadora de gente. Un pueblecito está perfectamente tranquilo. En eso surge. Comienzan a señalar. Comienzan a. Le dice a uno. Este le dice al otro. Y entonces, lo que no se reunían antes, comienzan a reunirse. Y ahí a la casa de fulano de sotano. Mira, a mí me gusta el chisme de los sabios, ¿qué tal? Y comienza a nuclearse y aquella idea en
entra en revolución, comienzan los más decididos, los líderes de la situación, y entonces es necesario, van a pedrear allí a alguien. Y por eso Jesús, cuando llegaba y quisieron apedrear a la adúltera y quisieron hacer tanta cosa, Él los detenía con su sabiduría, les hablaba en su lenguaje, les dijo: el que se encuentre libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces se quedaron todos con la piedra en la mano. ¿Por qué? Porque veían la paja en el ojo ajeno y no veían la viga en el propio. Estos fenómenos también dan como consecuencia lo que pudiéramos llamar el fenómeno que existe con el Moloch, o con mencionemos el Moloch, el fenómeno de algunas tribus primitivas. Tiene que haber alguien al que se le debe sacrificar para agradar al Moloch. ¿Quién es el Moloch? ¿Qué es el Moloch? El Moloch representa la fuerza o poder que existe representado en una piedra o en una estatua o en una figura del arte negro de la selva, un árbol tallado en determinada forma, y que va a ser el Moloch, el dispensador. Entonces, para agradar al Moloch siempre hay que llevar una víctima, y casi siempre tiene que ser las personas que están más altas, contra las que hay más inconformidad, porque entonces surge el símbolo, porque esa persona representa todos los fenómenos de la autoridad, y la libertad filosófica agrede a la autoridad establecida. ¿Y qué ocurre? Vamos a suponer en la Revolución Francesa, veámoslo desde este punto de vista que estamos tratando. No estoy hablando de los fenómenos sociales de otra índole. Luis XIV y Luis XV habían hecho 1000 cosas. Habían construido las Tullerías, habían construido qué palacios, qué jardines, su corte fastuosa llegaba hasta el exceso del poder, y se generaba en las masas una inconformidad, pero no era solo en las masas, era entre ciertos que no alcanzaban o que se encontraban también allí junto, inconformes. Entonces Luis XV vio venir una fermentación y dijo aquella frase muy famosa: después de mí el diluvio. Y así fue. Surge Luis XVI, que era un hombre, como dicen los mexicanos, ni tan ni muy, que no estaba cometiendo los errores de los otros, pero tampoco tenía las cualidades, y entonces había que acabar con el símbolo. E independientemente de que fuera justo en él esa medida, entonces cayó la multitud sobre él, y la guillotina sobre su mujer también,
sobre su hijito, lo pusieron también en circunstancias tormentosas. Y en un momento se cumplía en aquella sociedad francesa de ese tiempo algo parecido al fenómeno del sacrificio en Moloch. Entonces, generalmente, la fuerza del detractor radica no en que tenga razón, sino que fácilmente lo humano arrastra a lo humano, máxime si es frente a una autoridad. Por más que se cuide la imagen, por más que el mérito de la persona llegue a las más altas cumbres, porque mientras más alta es la cumbre a que llega, más representa símbolos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que debemos tener cuidado de no volvernos unos instrumentos, la mayor parte tontos, porque después viene un crujir de dientes, después viene el arrepentimiento, o por el contrario, la carga de odio. Y alguien me dice, ¿qué te parece? Imagínate tu vida. ¿Cómo? Sí. Y así va corriendo. Y la aldea se remueve. Mientras más mérito, más surge el símbolo que se eleva y al cual comienzan a atribuirse todas las frustraciones de los demás, porque hay el Moloch. Como el maestro dijo tal cosa, como el maestro dijo tal otra, se ve que a él le dijeron, oh, como el maestro no está metido en un rinconcito, ¿quién sabe qué está haciendo? Y ellos que lo han acompañado en la tarea y en la labor, y que ni siquiera han resistido el ritmo de la labor. Entonces, como también tiene su parte kármica, en la que por su propio karma reciben lecciones que también les ocurre fuera o dentro de la hermandad, dentro de esa justificación que el hombre tiene de echarle la culpa a alguien, poco a poco va subiendo la rampa hacia la punta de la pirámide. Y por eso a la punta de la pirámide le caen todos los rayos, recibe todos los vientos, recibe el ardor del sol. Y él está contemplando desde la punta de la pirámide las cosas. Si a esto agregamos que lamentablemente en el mundo la autoridad se encuentra tan deteriorada por sí misma, porque muchos gobernantes no tienen la prudencia para tratar de ser un poco más justos, y a veces no pueden tampoco evitar rodearse de otros
serie de personas que originan inconformidad. Todo esto favorece la situación un poco de la agresividad ante el Moloch. El Moloch puede ser un idea, puede ser una forma que representa la cúspide de la comprensión de la persona. Y generalmente el éxito de los detractores radica en el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo que se enerva. Y por eso también llega un momento en que Jesús dice: hay que cortar la cizaña. En que Jesús dice: el que no entra por la puerta, ladrón y robador es. Y hay otro momento en que Jesús dice: no tendrías más poder sobre mí si no te fuera dado de lo alto. Pero también hay otro momento, ¿verdad?, en que Jesús dice: yo podría convocar ejércitos de ángeles. Y por último, termina diciendo: perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Esa es una profunda verdad. El iniciado termina perdonando, explicando que no sabe. Pero el hombre puede perdonar, y el alto iniciado puede perdonar, pero la ley no perdona. Porque la ley se manifiesta tanto interna como externamente. Y entonces viene, como dice la Biblia, el crujir de dientes, en cuyo crujir de dientes el detractor casi siempre se va. Casi siempre se va. Porque en primer lugar, mientras vino la oleada del inconsciente colectivo, pero luego comienza la recuperación de la reflexión. Entonces siente incomodidad. Entonces, ¿por qué estoy hablando de la detracción? Porque hay seres que por la grandeza de su misión o por la tremenda carga de su misión son objeto de la detracción de los hombres. Y muchas veces, a través de la historia, un ejemplo, Simón Bolívar. Simón Bolívar dio su vida, daba su salud, daba sus bienes, daba toda la fuerza de su ser al ideal de lograr una Sudamérica libre y unida. Pero había necesidad para esa unión de lograr un poder conjunto. Y cuando ya les dio la libertad en 1825, comienzan los 5 años de su calvario. Porque entonces ni los suyos en Venezuela, ni en ninguno de nuestros países, seguían ya con la libertad en la mano, sino el anhelo cada quien de mandar, cada quien de tener su grupo,
cada quien de tener una asamblea allí que fuera soberana por encima de todo. Y entonces comenzaron a encontrarle los defectos, que si era orgulloso, que si quería el poder de todos, que si era dictador. La prueba está que cuando ya le daban el poder y él veía que no era para la unidad de América, no aceptó el poder. Y entonces en cada país, para justificarse ante un hombre tan grande, de quien San Martín dijo que era lo más asombroso que había nacido en América del Sur. Aquel pensador, aquel estadista, aquel hombre de pensamiento, de acción, comienzan todos los suyos, salvo unos cuantos fieles, como Rafael Urdaneta, como el general Zúcar, como Juan José Flores. Que a uno de ellos esa fidelidad, porque se perfilaba como el sucesor, lo mataron arteramente y echándole la culpa a otro que era inocente. Entonces la detracción crecía y comenzaban a escribir cosas contra él. Y todavía 100 años después la gente se basaba en lo que habían escrito, como Marx mismo, que se expresó contra Bolívar por lo que había leído de un inglés, pero un inglés que no había llegado sino a las costas de Venezuela. No había averiguado, pero es ahora, a 200 años de su nacimiento, que se está propugnando por leer sus cartas, porque todo el mundo hablaba de Bolívar y no veían sus cartas. No veían cuál era la realidad de lo que había sentido, planeado, lo que movía ese gran hombre. Llegan sus cartas y desmienten las cosas, que no querían Perú, que la anexión de Guayaquil, cuando Guayaquil era como una muchacha coqueta, que ya desde hacía tiempo estaba para aquí, para allá, y cuando en Bolivia era otra la circunstancia. 200 años después, al ver sus cartas reunidas por el gran historiador Vicente Lecuna y que fueron estudiadas hasta en la UNESCO, entonces tal tenía razón, entonces tal otro no tenía razón, y ahora sí comienza a ser un patrimonio de la humanidad Bolívar. 200 años para contrarrestar la inmolación al Moloch. Entonces, díganme si el fenómeno del inconsciente colectivo, hasta inclusive hemos pedido de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, y hablé con el señor ministro de Educación, que estuvieron presentes aquí, el reverendo Gagpa, me parece que Francisco, no sé quién más de ustedes han estado presentes, y le hablé claro y duro y fuerte, con atención, pero sólidamente le hablé. Le dije, el Ministerio de Educación se considera en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, etc. Se considera que en Perú hay un retraso de casi un siglo en las investigaciones acerca de Bolívar, y que los libros de la educación primaria que enseñan que Bolívar no quería el Perú y toda esa cosa está completamente contradecido por las cartas, y se piensa que el Ministerio de Educación no actúa e ignora ese sentido, o que los investigadores no lo comunican al pueblo. Aquí está el testigo que se rige, y claramente, con toda atención, pero poniendo los puntos sobre las sillas. Y nosotros que queremos al Perú, nosotros que hasta se nos
los llama peruanistas, por lo menos a este servidor, y que ha tratado de exaltar a muchos peruanos, aunque le han fallado perdidamente. Eso no se lo dije. Pero lo que sí le dije era que nosotros nos condolíamos de que hubiera ese ambiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos damos cuenta en las fiestas bolivarianas y en todo lo que ha habido en Venezuela, llegan historiadores y llegan personas de cultura, de las sociedades hispánicas, todo ello, diciendo, pues el único atraso aquí en la conciencia de una unidad de América es que en el Perú el Ministerio de Educación no se preocupa de corregir los libros frente a las nuevas investigaciones. Y como tienen siempre el reconocimiento sanmartiniano, entonces siguen un poco a los argentinos, que hubo un tiempo en que los historiadores argentinos no podían hablar bien de San Martín sin deturpar a Bolívar. Y aquí hay dos testigos presentes, comenzando por Bartolomé Mitre. Entonces el fenómeno de la retracción es con el inconsciente colectivo. Y como cada quien quiere ser juez y le gusta ser juez, qué bonito ser juez, olvidándose que decía el Cristo, no juzguéis para que no seáis juzgados, previendo inclusive la cuestión cárnica, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero lamentablemente a veces comienza la detracción con un hermano o sobre un hermano o una hermana, y después le alcanza hasta miembros de la jerarquía, y otras veces la que paga el pato de todo es la jefe. Muchos de ellos terminan, inclusive una carta que le envió el Supremo Maestre de la India, que también voy a publicar, aunque esa no me la envió, es de las cartas que he enviado al Supremo, que hemos recopilado como 3.000. Dice que en la hermandad blanca llegan a prepararse mucho para después atacar a la hermandad blanca como en una hermandad negra. O sea, que se preparan en la GFU para atacar a la GFU. Vaya, estas palabras de su libro, el idioma. Dicen que la cuña para que apriete tiene que ser del mismo pan. Entonces, se debería hacer, ¿quiere una silla, hermano? Bueno, entonces, yo quisiera decir, Arequipa, recuerda que eres noble y leal. No te dejes sorprender por las inmolaciones del Morocco o al Morocco. Ya que tú eres la ciudad que tenemos la impresión, por mi parte, tengo la impresión de que no ha dado abrigo a esas cosas. Máxime, por ejemplo, cuando también hay hermanos que a veces tienen, no sé qué decir, que quieren quedar bien con todo el mundo, y consentir todo,
y todo muy bien, y confunden la fraternidad con la suprema tontería. ¿Cómo meter a un consejo ejecutivo de Lima a una persona que estaba en el mundo criminal y que había sido indultada, pero no exculpada, y que conocía todo de él? Yo no tengo nada contra ella, pero y luego otros familiares de ella allá en Caracas tratar de alimentar una especie de brote anárquico. No. Y lo peor es que habiéndoles dado el porvenir, poniendo en manos gran parte del porvenir de la gente, todavía se dijeron, bueno, estaban por allá rinconados en un rinconcito. Tenía que cambiar la jerarquía, las circunstancias. Y no solamente eso, sino tratar de evitar que no volviera a suceder y preparar mucho más a los que tenemos. Y alargar el tiempo de preparación de los que tenemos. Porque quería decir que no están preparados. Y hay quienes, por ejemplo, toman las obras del sublime maestro, las estudian a fondo y no se dan cuenta de que ellos no han cambiado ciertas actitudes y después aquello lo van a convertir como en una especie de arma para originar trastornos dentro de la misma vida. Escucha al equipo, las advertencias, para que no se caigan y se dejen llevar por ese inconsciente colectivo que afortunadamente, en cuanto a este fenómeno de atracción, parece que ha perdido todo su poder, porque la calumnia tiene poder, pero ha perdido todo su poder dentro de la gente. Sin embargo, hoy estamos hablando de fenómenos del 80, pero quién sabe si en el futuro a ustedes lleguen a pasarle una experiencia parecida. Y entonces yo quisiera que esa lealtad que siempre hemos sentido, entonces Arequipa guarde completamente su sitio, que labore, que triunfe, que realice actividades positivas. Cuando surjan por ahí cosas, trabajar es el remedio. El trabajo y el servicio es la solución frente a todas las cosas. Pero al mismo tiempo no tampoco de ingenuidad. Entonces, les hablo con amor. Fue tanta la decepción que nos causaron muchas cosas, que había quienes pensaban, y Carlos Alberto se dio cuenta, y yo se lo platiqué con tristeza. Caramba, ya no quieren ni que haya peruanos, ningún cargo aquí en la casa. Ya se piensa que así es todo el mundo. Por unos cuantos, un grupo ahí, hasta cierto punto, poco numeroso, pero que arrastra
arrastró a otros en el inconsciente colectivo. Les pasó como a los de que habiendo sido 3 o 4 los detractores fundamentales de la democracia, arrastraron a 40. Bueno, la ley les cayó a los 40. Olvídense. Y si hubieran sido 400, a los 400 les cae la ley. Porque, como señalábamos acerca de la palabra de Confucio, que le dijeron a Confucio: Señor, tú que eres bueno y que quieres a todos, ¿por qué no le das el bien a los que se portan mal? Entonces Confucio contestó: les doy el bien a los que se portan mal, y a los que se portan mal les doy la ley. Porque si les diera el bien a los que se portan mal, ¿qué cosa les voy a dar a los que se portan bien? Justicia confuciana. Llegó alguien a decir: pero es que son como 40. Menos mal que no son 400. Entonces, es necesario que ustedes adquieran la mente, para que ustedes no sean partícipes de un inconsciente colectivo, ni por el hecho de que hayan estudiado las obras del Sublime Maestre con mucho cuidado, comiencen a señalar: ay, mira, así, tal cosa, tal otra. Y que si ven que si falta un ladrillo, en lugar de ofrecer un ladrillo, lleguen con un ladrillazo. Entonces, la acción mecánica materialista, el aspecto, afortunadamente, ya estamos a 3 años de ese papel. Afortunadamente eso ya se despejó, se cambió desde el secretario general del Consejo Supremo. Allí no había más nada. Allí no había más nada, como dice el Venezuela. Allí se es o no se es. Y mucha gente les pasaba lo que a las comadres. Oiga, comadre, ¿sabe qué me dijeron? Así, comadre. Y va con la otra comadre: ¿sabe qué, mi comadre? Lo que me platicaron que... así, la comadre. Y estaban como las comadres de las novelas de Venezuela. Y entonces, ¿y qué hacemos con las comadres que hablaban nada más de mí? Porque tenían un agujero debajo de las narices, porque ni siquiera sabían ni por dónde les llegaban ni qué les llamaban. Claro que esto no fue un hecho precipitado. Esto fue un hecho allí en que se estuvo averiguando de todas cosas. Entonces, hablo de estos detalles, porque, por ejemplo, aquí esta hermandad que está laborando tan bien, que está trabajando tan bien, yo me siento feliz del Consejo Subalterno, de los organismos en general, la labor de Liceo de Sintis, cada quien está haciendo lo mejor que puede. Entonces,
Esta etapa debe ser en ascenso, debe ser hacia adelante y debe tomarse en cuenta estas enseñanzas que les doy y que nos da la filosofía de la historia y que nos da la psiquiatría, que nos da la psicología, que nos da la iniciación. Ahora, si alguien siente una injusticia, recuerden la enseñanza del sublime maestre. Querer, la palabra querer que aquí tenemos, y que muchos lo interpretan nada más como el uso de la voluntad. No. Entre otras cosas, dice el sublime maestre, querer la justicia mediante el sacrificio, que ya lo he dicho varias veces en esta vida. En primer lugar, yo les voy a decir a ustedes que en la jefe tenemos que estar muy por encima de esos criterios acerca de un sentimiento de injusticia, de un reconcomio, de una carga. Si estamos para servir, si es una bendición, estamos en la fe. Y hay que tomar en cuenta que también cada quien trae su carne. Y luego, para colmo, tiene que perfeccionarse. Tú que te sentaste ahí en la puerta, fíjate que si quieres entrar a alguien, lo dejes pasar. Cargas. Y comienzan las cargas. Y aquello se va agrandando. Y entonces, al contrario, qué cosa más grata ver que los hermanos laboren por la jefe. Y además es una escuela de sabiduría. Y además es una energía, debe ser una energía. Dice el sublime maestre que la yoga, entre otras muchas cosas que dice la yoga, dice que es una energía dirigida hacia el perfeccionamiento. Pero no va a ser solamente el perfeccionamiento de los demás, el perfeccionamiento de uno mismo. Entonces como una vez que llegó una hermana a quejarse conmigo en una ciudad, dice: maestro, ninguno de los hermanos me quiere, no hay nadie que me quiera. Le dije: bueno, ¿y qué piensas hacer para ellos? Yo quiero que usted lo resuelva, porque ese es otro. Entonces le dije: bueno, te voy a dar la solución. ¿Quieres que te dé la solución de todos esos problemas? Sí, le digo: cambia. Inspira más ese afecto. Y cuando ya hayas cambiado, acuérdate que no somos moneda de oro para circular en todas partes y que siempre puede haber personas que no te quieran, porque hierra el que piense que todo el mundo lo va a querer, porque esa es otra. Es que tenemos que ver los diferentes lados de las cosas, hasta por los esquemas. Es como aquel que se casó con su novia que tenía Marte y creo que Saturno en cuadratura de ella, en cuadratura con el Sol de él. Y entonces dice: maestro, vengo a mostrarle el esquema que me voy a casar con mi novia. Ah, bueno, muy bien, ¿qué quiere que vea yo? No, que nos dé usted un buen consejo. Claro, muy bien, como no, con todo gusto.
Entonces veo y lo primero que encuentro es una cuadratura de Marte y Saturno de ella, sobre el Sol de él y no sé qué otras cosas había. En que yo inmediatamente pensé que iban a faltar los platos en ese hogar, no iba a haber suficientes platos que se iban a tirar. Entonces le dije, ustedes quieren un consejo de mi padre, pero este consejo que les voy a dar va a ser inútil, porque ustedes están muy enamorados, ¿no es cierto? Sí, María. Ustedes han encontrado el amor de su vida, ¿no es cierto? Sí, María. Le digo, pues a ustedes van a faltar los platos en su casa que se van a tirar. Miren estas expectaciones que tienen. Si ustedes quieren escuchar un buen consejo, aprendan la lección de esa cancioncita popular que dice: nosotros que nos quisimos tanto. Y entonces, con todo el amor que se tienen, despídanse. Y no nos puede usted dar consejos para que cambie. Digo, no creo que cambie. Pero denos otra solución. Pero es que no la veo. El problema es que no la veo. Es que lo más natural es que debe haber determinados factores armónicos, porque ustedes no van a poder superar eso. Verán ustedes qué vamos a hacer un matrimonio. Díganos qué va a hacer. Mira cómo tú tienes Marte en cuadratura con el Sol de este pobre muchacho. Vas a estarme impugnando y vas a estar reprobando el sí y el no. Y para colmo, tienes a Saturno en cuadratura, te lo vas a querer imponer con toda la autoridad de Saturno. Y va a llegar el momento en que con esta otra expectación que en ese momento no me acuerdo, él va a tratar de recuperar. Él se va a burlar, él va a reírse de ti, eso te va a enardecer. Y yo creo que ya debe estar sucediendo entre ustedes. Ay, sí, de veras. Sí, si yo le digo a ella todo lo bueno, entonces, digo, ese es mi consejo. Reconoce que salieron y dijeron, pero qué maestro, pero qué consejo, pero qué gurú. Este no era el gurú que nosotros buscamos. Nosotros queremos un gurú que nos dé una bendición para que seamos felices y nada más. Digo, sí, pero cuando yo les dije que a lo mejor eso iban a decir, les dije, pero acuérdense que ustedes se han acercado a quien quiere el saber. Porque el saber no es solamente un estudio, es también dar a saber. ¿Qué va a hacer casar? Olvídese. La luna de miel ni siquiera, yo no sé, parece que la miel fue poca y quedó la luna sin miel y aquello fue un acabose. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos el otro problema, que la gente quiere que nosotros le digamos a aquellos que ellos quieren, aquello que ellos quieren que nosotros les digamos. Y entonces, si no les decimos lo que ellos quieren, entonces, a lo mejor la jefe, ojalá fuera nada más la jefe, y no tomando en cuenta que ellos tienen que transformar, que tienen que ir cambiando, que tienen que ir superando, forzando cuestiones acá, haciéndose más prudentes. Bueno, yo creo que sobre advertencias no hay nada.
enseñanza de hoy no trata de ser una enseñanza dramática, ni diciéndoles que el sendero es nada más para los más decididos, valientes, tenaces. Pero sí les recuerdo que dice la Biblia: al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Pero ese al que venciere no es solamente el que se venza a sí mismo, sino también el que venza las circunstancias, demostrando también una sabiduría en sus actos. Porque no es nada más vencer por vencer. Entonces hay que vencer las dificultades, las tribulaciones. Porque pregunta en el Apocalipsis: pregunta la voz del Cristo: ¿quiénes son aquellos de vestiduras blancas? Y entonces contesta: Señor, tú lo sabes. Son aquellos que vienen de grande tribulación. Así es que quien piensa que no va a tener tribulación, erra. Porque inclusive la superación del karma y en la propia evolución muchas veces tiene que ser a pesar de nosotros mismos. Eso no quiere decir que vayamos a decir que el sendero es de espinas. No. Lo que pasa es que las rosas tienen espinas. Por eso es la enseñanza de la rosa y la espina. Por eso inclusive existe la rosa en símbolos como el rosacrucianismo y otros que derivan de algunas tradiciones antiguas. Porque la rosa representa en primer lugar una flor un poco encrucijada. Ustedes ven que hasta los insectos chiquitos que andan allí en las rosas se ven muy perdidos, porque andan tras de una hojita y luego otra hojita y luego la otra hojita no sale por ahí sino sale por otro lado. En fin, la rosa es encrucijada. ¿O ustedes no habían visto que era encrucijada? No ven las rosas. Y además tiene espina. De tal manera que tomar las rosas sin espinas es mal. Pero el sendero es como un jardín de flores y espinas. Pero al mismo tiempo el sendero, que es duro, es fácil de subir. Por lo tanto, yo no quisiera darles a ustedes una visión, vuelvo a repetir, dramática, ni angustiosa, ni tampoco un qué barbaridad. Sino, por el contrario, lo único que les pido es hacer conciencia de las cosas, hacer conciencia de sus actos, de sus palabras. Y entonces les presento que en el sendero no estamos exentos del inconsciente colectivo. Y entonces no nos volvamos nosotros instrumentos de ese inconsciente colectivo. Porque tanto hay un dicho de los rancheros de México que proviene, por
Quizás lo haya también aquí en un dicho. Tanto hierra, tanto delinque el que mata la vaca como el que le ata la pata. Y Lope de Vega me parece que fue Lope de Vega. Fue autor de una obra que se llama Fuente Ovejuna. Y cuando resulta que habían hecho una cosa tremenda, los comenzaron a llamar. A ver, ¿quién es el culpable que ha hecho aquí esto? Yo no, señor, por Fuente Ovejuna. Y el otro, no, señor, por Fuente Ovejuna. A ver, ¿y usted qué dice? Fue Fuente Ovejuna. ¿Y qué quiere decir? ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. Entonces, ese es el inconsciente colectivo. Mientras que, en cambio, los iniciados en prevención observan las cosas, cuidan las cosas. Les llamaban los prudentes. Entonces a muchos les gusta el esoterismo y piensan que ya están muy adelantados en el esoterismo. Y vamos a ver que lo que han tenido es una información, pero no una formación. Así es que, bueno, esperamos que esta enseñanza sea benéfica para todos, que todos la escuchen, que no les entre por un oído y se les salga por el mismo oído. Porque todavía si saliera por un oído, si entrara por un oído y saliera por el otro, por lo menos siquiera había pasado. Bueno, de todas maneras, quiero también recalcar que me he sentido tan feliz en Perú en estos días, con Arequipa, con la gran labor que hay en Lima, que yo estoy seguro de que Dios me va a permitir venir y encontrarme en esta ciudad blanca. Así es que voy a repetirles, no me voy a despedir de aquí. A lo sumo les diré si sois digna de la luz, nos volveremos a ver.